y el neoclasicismo. Estamos entrando a la segunda y última fase de la Edad Moderna del siglo XVIII. Aproximadamente por los años 1700 se desarrolló esta literatura neoclásica. Una literatura neoclásica basada en principios estables, principios ya de acuerdo a su época. La literatura neoclásica no solo influyó en la literatura en general, sino también en todas las artes, como la pintura, la música, la escultura, la arquitectura, incluso hasta la ropa. Es increíble cómo en la época neoclásica el modo de vestir y las buenas costumbres influyeron prácticamente en toda Europa. Estudiar esta literatura nos ayudará a formarnos intelectualmente, porque creo yo que esta es una de las literaturas más intelectuales que se pudo haber visto. Obviamente, debido a la talla de escritores neoclásicos que dieron mucho a la literatura universal con sus obras y el mensaje didáctico que se esconde detrás de ellos. Entonces te invito juntamente conmigo a poder estudiar la literatura neoclásica, sus contextos, sus principios, sus representantes, que tú puedas conocer qué es lo que pasó en la época moderna, a finales ya de la época moderna, en el siglo XVIII. La literatura neoclásica, como su nombre indica, es una literatura nueva, es una literatura que sin lugar a dudas nos va a dejar vestigios en las obras literarias, obras que van a hablar a la vida de su tiempo, a la sociedad de su tiempo, que va a criticar en su tiempo. Y como yo dije, dentro de la historia literaria tenemos que ver ciertos hechos históricos para darnos cuenta por qué surgieron las obras, en qué ambiente se desenvolvió el autor o la escritora. Es importante saber ciertos principios de interpretación para poder captar el mensaje de la literatura neoclásica. En primer lugar, parte de esos principios de interpretación de textos literarios y sobre todo los textos neoclásicos es conocer el contexto histórico. Ahora, un poquito para recordar y refrescar la mente. Las épocas literarias tienen su origen, por lo general, en determinados países, ¿ok? En determinados países. Por ejemplo, hemos visto la semana pasada lo que fue el teatro isabelino con William Shakespeare. Bueno, ese teatro isabelino nace en Inglaterra, por ejemplo. La literatura clásica especialmente nace en Grecia, como vieron con Homero, con Sófocles, en la gran literatura clásica. Ahora, uno se pregunta, ¿en dónde nació? ¿En qué país nace y surge el neoclasicismo? Bueno, en Europa hubo muchos cambios. Estaba transformándose Europa. Estaba a punto de suceder la Revolución Francesa. Estaba a punto de suceder la Revolución Industrial. Entonces hubo muchos cambios en Europa. Eso desató definitivamente que varios hombres comenzaban a ya plasmar ciertos principios. Y sobre todo, esta cuna del neoclasicismo nace en Francia. Francia va a ser la cuna del neoclasicismo del siglo XVIII. Por eso decimos que el neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surge a mediados del siglo XVIII en Francia. Y tenía como la base la renovación de los valores filosóficos. Sí, los valores filosóficos y estéticos de la antigua Grecia y Roma, y el culto a la razón, interpretados como los modelos para la construcción de una nueva sociedad moderna. En ese tiempo, en la época neoclásica, sucedió muchos hechos importantes que tenemos que conocer. En primer lugar, surge como una propuesta filosófica, una manera de pensar, el racionalismo con Renato Descartes. Por eso los neoclásicos dieron mucho culto a la razón. Ellos creían que el ser humano es el centro del universo, que el ser humano tenía que tomar las decisiones por su propia cuenta, que la razón va a crear los mejores inventos y va a proponer una ciencia de un conocimiento infinito. Entonces el ser humano ya estaba explorando de alguna otra forma lo que es el culto a la razón. Entonces los neoclásicos vieron en la razón la forma como el ser humano debe que elegir y no someterse a la fe como hicieron los medievales, sino someterse a lo que sus instintos racionales le indicarían qué hacer. Por eso los neoclásicos se establecían con normas, con reglas, y en la literatura vamos a ver eso. Ellos valoraban mucho el arte de los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos valoraban a la razón. Los griegos, y ustedes sabrán, de que en el mundo griego
nacieron los grandes filósofos que reflexionaban sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre la vida. Esa es la razón por la cual la razón va a ser un motor importante entre los griegos. Y no, los clásicos admiraban eso. Admiraban eso. Por eso la palabra neoclásico tiene una etimología. Neo significa nuevo y clásico significa una referencia a las culturas griegas y romanas. Entonces, la cultura neoclásica, la literatura neoclásica, se va a proponer a rescatar una nueva literatura basada en los principios de los griegos y de los romanos. Ahora, en Francia, como habíamos mencionado, poseía el nombre de clasicismo, ¿ok? Clasicismo, y que se iba a extender por todo el resto de Europa y América. Ahora, una de las cosas que logró la época neoclásica fue la expansión de un movimiento, una clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones, y fue la expansión del movimiento de la Ilustración. Ahora, si nosotros vamos a los libros de historia, nos vamos a dar cuenta que la Ilustración va a ser un movimiento filosófico muy importante para la época, en Francia sobre todo. La Ilustración promovía las nuevas ideas, proponía la libertad del ser humano, proponía la igualdad del ser humano, proponía la justicia del ser humano. Ese era el lema. Ese era el lema. Igualdad, justicia y libertad. Eran los valores supremos en la época neoclásica. Y la Ilustración, junto con los filósofos, por ejemplo, Jacobo Rousseau, que fue uno de los grandes filósofos de la época neoclásica, comenzaba a analizar la posición del ser humano en la sociedad. Entonces, la Ilustración iba a proponer muchos principios para todos los escritores y para todas las artes. Por ejemplo, uno de los eventos más importantes dentro de la Ilustración va a ser la creación de la enciclopedia. Obviamente la enciclopedia, como hoy día lo conocemos, no era la enciclopedia como en los tiempos de los neoclásicos. La enciclopedia era un conjunto teórico de grandes ideas, de grandes propuestas para la libertad del ser humano. Y fue dirigido por Diderot y por de Alembert, sus creadores. Entonces, podemos darnos cuenta que a través de esas nuevas ideas de revolución, esta Ilustración fue una clave filosófica. ¿Por qué? Porque se expandió incluso hasta América. Llegó al Perú. En el tiempo del neoclasicismo, el Perú ya estaba enfrentando el proceso de la emancipación. Los precursores y próceres de la justicia se estaban por levantar para luchar contra la corona española y así lograr su independencia. Entonces la Ilustración iba a promover las nuevas ideas. Por ejemplo, Túpac Amaru II se contagió de estos nuevos ideales franceses y a tal punto de morir sacrificado, como todos sabemos, en la ciudad del Cusco, en lucha de la libertad. Entonces, chicos, la Ilustración fue un movimiento que se expandió por todo el mundo, por todo el mundo. La época del neoclasicismo es la época de las revoluciones. Tenemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el año 1776 ya se estaba liberando a las 13 colonias, la independencia de las 13 colonias inglesas en la independencia de los Estados Unidos. Entonces podemos ver alrededor del contexto histórico cómo el neoclasicismo comienza a expandirse con las nuevas ideas y el movimiento de la Ilustración, que proponía la libertad del ser humano. Ahora, un poquito te hemos contado cómo era el contexto histórico. Ahora vamos a ver algunas características literarias porque nos interesa también conocer las características literarias o lo que yo llamo el contexto literario. ¿Qué es lo que proponían los escritores neoclásicos? ¿Cuáles eran las temáticas de los escritores neoclásicos? En primer lugar, los autores neoclásicos buscaban que la literatura fuera sobre todo un vehículo de enseñanza. Y eso es cierto. Porque cuando uno lee los escritos de los neoclásicos, vamos a ver que hay mucha enseñanza. En realidad los escritores eran como maestros. Estaban sirviendo a la sociedad a través de la literatura para formar espiritualmente e intelectualmente a los hombres. Entonces, vamos a ver que uno de los géneros que se desarrolló mucho en la época neoclásica fue la fábula. Y la fábula va a tener siempre la moraleja y la enseñanza al final del párrafo, de la historia. Entonces los escritores eran como maestros. Usaban la literatura como un vehículo de enseñanza. Y de verdad, chicos,
la literatura debe apuntar a ello. La literatura debe apuntar a ser un vehículo de enseñanza siempre. Que no solamente tenemos que escribir por morbo o por fines lucrativos o por fines o intereses personales. Tenemos que escribir, tenemos que redactar, aquellos que nos dedicamos a ser escritores y promover literatura al resto. Tenemos que tener en la literatura un vehículo de enseñanza. Otra de las características u otras maneras en cómo ellos concebían la literatura es que ellos elegían temas que hacían reflexionar sobre aspectos morales y formas de conducta. Ellos estaban muy interesados en poder formar al ser humano. Y especialmente van a tratar temas morales, como el tema de la familia, por ejemplo. Vamos a ver en muchos libros de la literatura neoclásica el tema de la familia, el tema del amor, el tema de la libre elección, los defectos de la sociedad. Porque la literatura neoclásica se va a encargar de criticar a la sociedad, pero a criticarla con la forma de construir la sociedad. Y vamos a ver a muchos escritores que se van a dedicar a construir la sociedad. Por eso ellos apuntaban a la ética. La literatura era una literatura ética, de las buenas costumbres, de los buenos valores que apuntaban a la formación de la moral. Trataron de cambiar a través de sus críticas las costumbres de la gente de su época. Esa era otra característica del neoclasicismo. En tercer lugar, los autores neoclásicos sentían una profunda admiración por la obra de los autores clásicos. Como habíamos mencionado, una de las cosas que ellos proponían básicamente era el aspecto de admirar lo que los filósofos de la antigüedad escribían, y los escritores también. Ellos consideraban que los autores clásicos eran realmente capaces de formar y educar al hombre, y es cierto, cuando uno revisa la historia de los griegos y de los romanos, realmente el ser humano comenzaba a vivir. El ser humano comenzó a ser un hombre que gobernaba a otros, que educaba a otros. Había muchas cosas que los neoclásicos imitaban de los griegos. Entonces ellos admiraban profundamente. Por eso se llama clasicismo o neoclasicismo esta época de los neoclásicos. Quizá una de las características importantes que puedo mencionarles a través de el tiempo en que los neoclásicos comenzaron a escribir es que ellos respetaban las tres unidades clásicas. Ahora, hemos mencionado que uno de los géneros importantes que nacen en la época neoclásica era la fábula. En el aspecto narrativo, la fábula se va a proponer como un texto que va a educar a la sociedad neoclásica. Pero uno de los géneros también que se desarrolló en la época neoclásica fue el teatro. El teatro neoclásico. Increíblemente, el teatro neoclásico va a tener un auge tremendo en la época del neoclasicismo. Y ellos, los teatros, en el teatro neoclásico, los dramaturgos, respetaban las tres unidades de los griegos. ¿Cuáles eran? La acción, el tiempo y el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los griegos afirmaban que cuando se hacía obras de teatro, solamente tenía que tratarse de un solo tema. A ello llamaban unidad de acción. La unidad de acción era que solamente los actores en el escenario tenían que actuar de acuerdo a un solo tema. Eso se llamaban unidad de acción. No tenía que confundirse con otros temas. Si iban a hablar del amor, que se hable del amor. Que si tenía que hablar del dinero, se tenía que hablar del dinero. Eso se llama unidad de acción. Luego, los griegos afirmaban que también tenía que haber una unidad de tiempo. Y por lo general la obra de los griegos duraba más de 8 horas. Más de 8 horas. En la época neoclásica incluso hubo puntos a que duraba 10, 11 o 12 horas. Y otros un día entero, una obra literaria, una obra de teatro. Obviamente había no solamente la obra en sí, sino también había el aspecto de la música que se agregaba, el aspecto de la fiesta popular. Pero la unidad de tiempo para los griegos era que se tenía que respetar una hora mínima como 8 horas. Y otra unidad era la unidad del lugar. Los griegos armaban su teatro en lo que ellos llamaban la orquestra, que era un escenario semicircular. Ahora, para ellos no existía la significación múltiple, o sea, los diferentes cambios de significación. Por ejemplo, si yo quiero representar una escena de una casa, tengo que elegir un solo lugar para representar, por ejemplo, la sala. No puedo cambiarlo a la cocina o al dormitorio en la misma obra.
solamente tengo que elegir un solo lugar. Eso se llamaba la unidad de lugar. Entonces, los griegos concebían la unidad de acción, la unidad de tiempo y la unidad de lugar. Los neoclásicos imitaron eso en su teatro y separaron los géneros literarios, como era la tragedia, la comedia y el drama. Por primera vez se podría decir que se trabajó obras de teatro cómicas, trágicas y dramáticas. ¿Ok? Entonces, podemos decir así que esta es una de las características más importantes en este tiempo de los neoclásicos. Te voy a compartir algunos personajes, ¿ok? Te vamos a compartir un poquito de algunos autores de la época neoclásica. En primer lugar, el escritor Jean de La Fontaine, un francés, nació en el año 1621 hasta el año 1695. Jean de La Fontaine es reconocido en Francia por sus fábulas, especialmente. Él escribió muchas fábulas muy interesantes, muy hermosas, imitando, obviamente, al padre de la fábula. A ver, ¿alguien conoce quién es o quién fue el padre de la fábula griega? ¿Por ahí tienes una idea? ¿Quién puede ser el padre de la fábula griega? Por ahí, nada. Por ahí quizás me están diciendo Sófocles, no. Aristóteles, él era un filósofo. ¿Sabes quién era el padre de la fábula griega? Él se llamaba Esopo. Me imagino que escuchaste de Esopo. Pues bien, Jean de La Fontaine imitaba a las fábulas de Esopo. ¿Te das cuenta cómo los neoclásicos imitaban todo lo de los griegos? Entonces, Jean de La Fontaine en realidad va a ser aquel que propone la fábula como un recurso narrativo para enseñar a la gente en el tiempo que él vivió. Otro de los escritores importantes también fue Daniel Defoe. Se dedicó mucho a la narrativa también de la fábula. En Francia nació en el año 1659 y 1661. De igual forma, Jonathan Swift, un gran filósofo de la época, también escritor y filósofo, que nació en el año 1667 hasta el año 1745. Él no llegó a ver lo que los neoclásicos querían ver, que era la Revolución Francesa, pero él también propuso una teoría a través de sus escritos de la libertad del ser humano. Quizás uno de los escritores más importantes en la época neoclásica es sin duda Jean-Baptiste Poquelin, más conocido con su nombre artístico llamado Molière. Nació en el año 1622 hasta el año 1673. A este autor lo vamos a ver la próxima semana con más detalles, pero Molière va a ser el padre del teatro neoclásico. Él era un actor, era un dramaturgo, era un escritor realmente, admiro mucho a este escritor. Cada vez que yo tengo la oportunidad de poder hacer teatro, porque me dedico también a ese rubro de trabajar como actor y dramaturgo, cada vez que yo tengo la oportunidad de dirigir una obra teatral, tomo como base y modelo muchas veces a las obras de teatro de Molière, y especialmente la comedia. Él realizó la comedia neoclásica y comenzó a enseñar a través de la comedia un nuevo prospecto de la vida. Y él sobre todo se ganó enemigos, especialmente de la clase alta. Una de las clases altas que en ese tiempo se vivió fue la corriente del absolutismo, el despotismo histórico, ilustrado en la época neoclásica. ¿Qué quiero decir eso? Que en el tiempo de Francia, el que gobernaba era el rey. El rey tenía el poder político y el poder divino. Por lo tanto, él creía, el político creía eso, el rey creía eso. Uno de los reyes que vivió Molière en ese tiempo fue el reinado de Luis XIV. Entonces, Molière se ganó muchas veces la enemistad de muchos reyes de su tiempo y muchos príncipes y sobre todo las mujeres de su época, porque él criticaba mucho el aspecto de la nobleza alta. Entonces, pero lo hacía con picardía, lo hacía con ese estilo que le caracteriza como actor y dramaturgo. Lo hacía con la risa literaria, con lo jocoso de la vida. Esto lo vamos a retomar la próxima semana cuando estudiemos con más detalle a Molière, ¿ok? Un representante del neoclasicismo en España, nos vamos hacia España. En realidad son dos representantes. Uno de ellos es Fernández de Moratín, Leandro Fernández de Moratín, que nació en el año 1760 hasta el año 1828. Otro es José Samaniego, que también es considerado un hombre de fábula, aquel que escribió muchas fábulas. Pero Leandro Fernández de Moratín imita los moldes teatrales de Molière. O sea, Leandro Fernández de Moratín imita a Molière. ¿Ok? O sea, Leandro Fernández de Moratín creía que Molière era lo máximo. Y comenzó a hacer un teatro español
más sofisticado, más popular también, pero también con las mismas temáticas que trabajaba Molière. Por ejemplo, Molière trabajaba en la temática de la familia, Leandro Fernández Moratín también trabajó la temática de la familia. A él se le reconoce una de las obras teatrales que más admiro y que también tuve la oportunidad de dirigir aquí en Lima, que fue la obra El sí de las niñas. Es una obra de teatro hermosísima. Es una comedia que es verdad, te hace reír muchísimo, pero al final tiene un vehículo de enseñanza, tiene una reflexión y habla mucho sobre que los adolescentes, los jóvenes, tienen que tomar sus propias decisiones con mucho criterio y que los padres tienen que ayudar a esos jóvenes y a esos adolescentes a tomar las decisiones correctas. Leandro Fernández Moratín desarrolló un teatro popular. En ese tiempo, el teatro popular se le llamaba Los Corrales de Comedia, en la cual era un escenario popular, también iba la clase alta con un lugar privilegiado, pero la gente también se quedaba muchas horas, altas horas, viendo el teatro de Leandro Fernández Moratín. Entonces, este autor español es importante para nosotros porque como habla hispana, este hombre también propuso otra forma de teatro de su tiempo. Entonces nos damos cuenta un poquito a través de la sinopsis de cada autor cómo está el ideal del neoclásico, cómo el neoclásico concebía el ideal de la... Entonces, queremos nosotros, eh, de alguna manera u otra, entrar a algunas actividades importantes. ¿Qué te parece? Vamos a entrar a algunas actividades. Desarrollar el tema del día de hoy. En primer lugar, vamos a desarrollar la temática que corresponde a esto. Vamos a abarcar la respuesta correcta sobre los datos de aleatoriedad clásica. Es una de las características literarias del neoclasicismo. Por ejemplo, el uso exagerado de los sentimientos, un retorno de las enseñanzas medievales, respetaron las unidades teatrales de los antiguos, expresaban un marcado realismo en los textos. ¿Cuál será la respuesta? Si te das cuenta, una de las características que hemos mencionado es que respetaron las unidades teatrales de los antiguos. Recuerda, las culturas griegas y romanas. El nombre neoclasicismo se debe básicamente a ¿qué? Una admiración por la cultura grecolatina, por la cantidad de obras que se escribió en ese tiempo, por la imitación de las artes renacentistas o la decadencia artística de las artes en Francia. Si tu respuesta es la A, claro que sí, una admiración por la cultura grecolatina. Esa se debe al nombre de clasicismo. ¿Cuál de estos autores es un representante neoclásico en España, como habíamos mencionado? ¿Jean de La Fontaine, Daniel Defoe, Molière o Fernández de Moratín? Habíamos mencionado últimamente, ¿no es cierto? Leandro Fernández Moratín, un representante del neoclasicismo en España. Ahora, para terminar, vamos a completar los pensamientos de la literatura neoclásica en los espacios en blanco. Los neoclásicos escogían temas como ¿qué? Ahí tenemos que completarlo. El neoclasicismo fue un que nace en Francia. Vamos a tener que completar. Los autores neoclásicos sentían una profunda... Vamos a tener que completar. La clave filosófica del neoclasicismo fue... ¿Ok? Y las tres unidades teatrales son... Me imagino que por ahí tú puedes estar andando con la respuesta, ¿no es cierto? Tú tienes un material ahí para poder llenar tus propios conocimientos. Es cierto que nosotros te vamos a dar un poquito y te vamos a orientar con las respuestas, pero la medida que tú puedas aprender estos conceptos claves, te van a ayudar a responderte por sí mismo. Las respuestas son las siguientes. Los neoclásicos escogían temas que puedan enseñar a otros, temas didácticos, recuérdalo, nunca lo olvides. El neoclasicismo fue un movimiento cultural, artístico y también literario que afectó mucho en Francia y en todo el mundo. Los autores neoclásicos sentían una profunda ¿qué? Admiración por las culturas grecolatinas. La clave filosófica del neoclasicismo fue la ilustración. Nunca olvides eso, la ilustración. Y las tres unidades teatrales que hemos visto son la unidad de acción, de tiempo y de espacio. Entonces, chicos, a través de estas actividades hemos dado un resumen de nuestros conocimientos
de la literatura neoclásica. La próxima semana vamos a ver a Molière como un representante de la comedia francesa de la literatura neoclásica. Y a continuación te voy a dejar algunas actividades para que tú lo resuelves en tu casa sobre la literatura neoclásica.